estudio de los condicionamientos geográficos de la política, es decir, la geopolítica, es una asignatura que se imparte en el cuarto curso de los grados de Geografía e Historia y de Historia del Arte en la UNED. Hoy nos acompañan dos de sus profesores, Eva Martín Roda y Julio López Davalillo, para hablarnos sobre un tema del que se ocupa esta asignatura que es realmente sorprendente, el de los países que no existen. Eva, Julio, muy buenos días y bienvenidos a Sin Distancias. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, hoy vamos a hablar de esos países que, aun existiendo, no coexisten con los demás en igualdad de condiciones, pues no tienen un reconocimiento unánime por el resto de las naciones e incluso en muchos casos no son ni siquiera reconocidos por Naciones Unidas. Efectivamente, en el manual se habla de estados fallidos, como por ejemplo Somalia, pero además de los estados fallidos, que ya sabemos que son aquellos en los que el gobierno no puede ejercer el control sobre su territorio debido a un fracaso multifuncional de carácter económico, social, político o militar, existen otras naciones que ni siquiera han tenido la opción de fracasar, pues no son reconocidas como naciones por el conjunto del resto de los estados. No son reconocidos internacionalmente como estados independientes o soberanos, lo que no significa que no existan como tales, sino que existen bajo las directrices de otros países que son quienes realmente los gobiernan. Sí, Julio, en el manual hablamos de Somalia, de Somalilandia, pero existen muchos más. Si bien para ser reconocidos como tales estados independientes es necesario el reconocimiento del conjunto internacional de las naciones, pues Naciones Unidas afirma, y cito textualmente, que el reconocimiento de un nuevo Estado o gobierno es un acto exclusivamente atribuido a otros Estados y gobiernos. Las Naciones Unidas no son un Estado ni un gobierno, entonces no tienen la autoridad para reconocer a ningún otro Estado o gobierno. ¿Podríais hablarme de alguno de estos estados que no existen oficialmente? En primer lugar, yo mencionaría a Taiwán, oficialmente denominada República China, tanto por su situación geográfica frente a China, a la China continental, a la República Popular China, como por el hecho de que su reconocimiento depende de una de las potencias emergentes de nuestro siglo, la propia China. Taiwán, por otra parte, es reconocido como Estado soberano por, entre otros, Belice, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Panamá, Haití, algunos pequeños estados isleños como las Islas Palau, las Islas Marshall, Salomón, y a destacar también el Vaticano y Suazilandia. Como se ve, ninguno de ellos es una gran potencia. Julio, mira, yo lo que creo que lo más destacable de esta situación es que con aquellos países que no les reconocen como Estado no pueden mantener relaciones diplomáticas. Lo que supone que estos países que no existen no tienen embajadas en ningún país de los que no los reconoce. Lo que no significa que, como por ejemplo Taiwán, que es un país económica e industrialmente puntero, los países que no los reconocen no tengan delegaciones comerciales en su territorio. La carencia de representantes diplomáticos es un problema a la hora de solucionar los conflictos de interés que puedan surgir, por lo que estas naciones se ven en la necesidad de delegar sus asuntos diplomáticos en terceras naciones que tienen que acceder a representarles, pero son representaciones meramente comerciales. Sí, también hay que mencionar, Eva, que aquellos países que reconocen a la República Popular China no reconocen a Taiwán. Sí, es verdad que esto es un hecho constatado. Y claro, hay que pensar que toda esta situación puede responder a presiones ejercidas por China continental, que tiene claros intereses en que Taiwán vuelva a formar parte de su territorio. Y un reconocimiento global por el resto de las naciones cercenaría sus demandas sobre el territorio taiwanés. Bueno, pues además de Taiwán, en Asia también están las dos Coreas que no se reconocen mutuamente entre ellas, ¿no? En este caso el problema es ideológico. Se enfrentan el liberalismo y el comunismo más radical, por no comentar que en principio ambas naciones siguen en guerra, pues aunque oficialmente la guerra de Corea acabó, nunca se firmó la paz. Pero en este caso ambas naciones están representadas en la ONU. Sin embargo, el hecho de que ambas Coreas sean reconocidas internacionalmente como países por la comunidad internacional, salvo por Japón, que no reconoce a Corea del Norte, no implica que no se le impongan diversas sanciones tendentes al aislamiento de Corea precisamente del Norte, sobre todo sanciones de carácter económico y, lo que es muy importante, se limita la transmisión tecnológica.
Me gustaría también mencionar un caso mucho más cercano a nosotros por estar en el Mediterráneo. Se trata de Chipre. Mientras Chipre, la República de Chipre, es reconocida como nación por prácticamente todos los países, menos Turquía, y es miembro de pleno derecho de la Unión Europea, la República del Norte de Chipre tan solo es reconocida como Estado por Turquía, que invadió el tercio norte de la isla y parte de su capital, Nicosia, en el año 1973 y donde tiene claros intereses económicos y estratégicos. Ni que decir tiene que la República Turca del Norte de Chipre no tiene asiento en las Naciones Unidas. Julio, otro territorio también cercano a nosotros es Transnistria. Transnistria es un territorio separatista dentro de la República de Moldavia. No es muy conocido, está situado entre Moldavia y Ucrania y se enfrentó a una guerra de independencia con Moldavia de marzo a julio de 1992. Justamente un año después de la disolución de la URSS, cuando los diferentes nacionalismos estaban buscando su espacio. Desde la guerra, este territorio se autodenomina República Moldava Pridnestroviana. Esta república tan solo es reconocida por la República de Abjasia, la República de Osetia del Sur y la República de Nagorno-Karabaj. Ya ves que son estados que tampoco tienen el reconocimiento de tales por el resto de países. La República de Moldavia los considera a todos ellos territorios secesionistas, integrados dentro de la región autónoma de la orilla izquierda del Dniester, región que los secesionistas priestovianos reclaman como propia. Eva, ya que has hablado de él, me gustaría hablar de Nagorno-Karabaj, un agreste territorio caucasiano que se encuentra dentro de Azerbaiyán y que se declaró independiente de forma unilateral en el año 1991, también inmediatamente después de la disolución de la URSS. Aunque históricamente Nagorno-Karabaj siempre estuvo vinculado a Armenia, pues su población es de origen armenio precisamente, fue integrado en Azerbaiyán por el gobierno soviético en 1923. Después de la desintegración de la URSS, los karabajos anunciaron su reunificación con la Armenia independiente, que no fue reconocida lógicamente por Azerbaiyán, lo que ha provocado un conflicto bélico que se ha prolongado en el tiempo prácticamente hasta la actualidad, conocido como la Guerra del Alto Karabaj. A pesar de que desde el punto de vista histórico podría parecer que la reunificación con sus territorios históricos tendría que ser lo correcto, la declaración de nación independiente tan solo ha sido reconocida por Abjasia, Osetia del Sur y Transnistria. Por su parte, Turquía, que tiene tensiones con Rusia, los apoya, mientras que Rusia se opone a su unión con Armenia, pues ello supondría un conflicto con Azerbaiyán, país del que necesita sus oleoductos. Bueno, pues otro conflicto que no podemos olvidar es el conflicto palestino. Pues sí, tienes razón, Clara. Se trata de un complejo conflicto dentro de Israel y que se puede rastrear desde la proclamación del Estado de Israel en el año 1948. Julio, fíjate, el Estado palestino está reconocido por 133 países y forma parte de Naciones Unidas desde el año 2012. Sin embargo, en esta organización es un Estado tan solo observador, no un Estado miembro. En el año 2013 pasó a denominarse Estado de Palestina. Los palestinos, además, proclamaron formalmente su independencia en el año 1988 en Argel, donde se encontraba la dirección de la OLP. Pero, sin embargo, este Estado palestino, a pesar de estar reconocido por 133 países, nunca ha sido reconocido ni por Israel ni por Estados Unidos, que ya sabemos todos que Estados Unidos es un fuerte aliado israelita. Bueno, Palestina es un tema muy complejo y antiguo. Después de la Segunda Guerra Mundial y tras los horrores del Holocausto, se pensó en la necesidad de crear un Estado judío en la Palestina entonces administrada por los británicos, lo que fue aprobado en el año 1947 por la Asamblea General de la ONU, para lo cual se determinó que el nuevo Estado se asentase en Palestina, territorio que la Biblia define como la tierra prometida y que fue el asentamiento del pueblo judío hasta que los romanos los expulsaron en el siglo II. También se propuso que en este territorio se creasen dos estados, uno palestino y otro judío con capital en Jerusalén, propuesta que no fue aceptada por los palestinos. A pesar de la oposición de los palestinos, los judíos ya asentados en el territorio declararon en el año 1948 la independencia del Estado de Israel. Israel solicitó a renglón seguido ser miembro de la recién creada ONU, lo que se le concedió en el año 1949.
Por otra parte, Israel tampoco es reconocido por todos los países, lo es por 160 de los 192 que están representados en la ONU. Si bien es cierto que cuenta con el apoyo total y vital de Estados Unidos, de quien es su privilegiado socio militar. Sí, pero quien tiene más dificultades territoriales es el Estado palestino, pues tiene su territorio dividido en dos, Cisjordania y la Franja de Gaza. Esta última fuente de numerosos conflictos a pesar de su pequeño tamaño, unos 360 kilómetros cuadrados y 670.000 habitantes, que para ponerlo en perspectiva, la Comunidad de Madrid tiene 7.995 kilómetros cuadrados. Por otra parte, ambos territorios están separados. Cisjordania, en la parte oriental del territorio, tiene frontera con Jordania, mientras que Gaza, en la parte occidental, tiene frontera con Egipto, con el mar Mediterráneo y con Israel, quien tiene bloqueado el acceso a dicho territorio a pesar de que oficialmente desocupó estas tierras en el año 2005 y que tenía ocupada desde el año 1967. Pues fue botín de guerra de la Guerra de los 6 días. La franja, controlada por Hamás, se considera por los judíos territorio gobernado por una milicia terrorista. Cisjordania, por su parte, está dirigida por Fatah. Palestina, desde 2012, es un Estado observador de la ONU y desde esa fecha le es permitido participar en los debates de la Asamblea General y en otros organismos pertenecientes a la ONU. Tenemos que recordar que no todos los países reconocen a Palestina como Estado, de ahí que sea un Estado observador. Me gustaría que hablaseis también sobre el conflicto del Sáhara Occidental, que dura ya algo más de 40 años y que además fue territorio español, porque era considerado una provincia desde 1957. Así es, Clara. Mira, España ocupó el territorio en el año 1884. Si bien esta ocupación no fue efectiva hasta principios del siglo XX, en el año 1916, pues hasta el año 1900 no se firmaron los acuerdos limítrofes con Francia para poder ocuparlo. El territorio fue ocupado posteriormente por Marruecos en el año 1975, cuando España, en una complicada situación interior derivada de la agonía y muerte de Franco, abandonó su misión de vigilancia de la descolonización ante la presión de la Marcha Verde propiciada por Marruecos. Descolonización que aún se puede considerar está pendiente. Se trata de una zona muy complicada desde el punto de vista geopolítico, tanto por su posición geográfica como por sus posibles recursos en hidrocarburos. El territorio tiene la consideración en la ONU de territorio no autónomo. Nunca se ha celebrado el prometido referéndum para la autodeterminación, que fue propuesto en el año 1991, pues se encuentra con el veto constante de Francia en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Francia ya sabemos que es un país aliado de Marruecos y que defiende los intereses marroquíes. Creo que una parte importante de que el territorio permanezca en una situación de indefinición se debe a la abundancia de los recursos naturales que tiene el suelo. Sí, el Sáhara Occidental efectivamente es un territorio localizado en la fachada marítima atlántica del desierto del Sáhara, desde el Cabo Yubi hasta el Cabo Blanco, en sentido norte-sur. Tiene una superficie aproximada de 260.000 kilómetros cuadrados. Limita al norte con Marruecos, por el noroeste con Argelia, a través de un estrecho corredor que lleva a Tinduf, y por el este y el sur con Mauritania. Marruecos, como se ha dicho, ejerce su control militar sobre aproximadamente el 80% del territorio. El resto lo ocupan las milicias del Frente Polisario, que tiene su sede en la pequeña localidad de Tifariti, de unos 3.000 habitantes, situada al noreste, y que los milicianos saharianos o saharauis arrebataron al ejército marroquí en el año 1979. Por otra parte, Marruecos ha realizado numerosas inversiones económicas en el territorio bajo su administración, en aras de explotar económicamente sus enormes recursos de fosfatos, como por ejemplo los de Bucra, acciones claramente ilegales desde el punto de vista del derecho internacional, pues el territorio no le pertenece oficialmente. No obstante, Marruecos es uno de los principales aliados estadounidenses en el noroeste de África, por lo que no hay un interés real en que se lleven a cabo las diferentes medidas tendentes a que se celebre el referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui. En la actualidad, en la parte controlada por Marruecos, se lleva a cabo, desde hace varios años, una política de repoblación y de colonización con ciudadanos marroquíes, en previsión de ese posible referéndum. Mientras, en la parte controlada por el Frente Polisario, la población se asienta en campamentos de refugiados, donde subsiste gracias al apoyo argelino y a la ayuda internacional.
Bueno, pues terminamos este repaso por los países que no existen con el Sáhara Occidental, que es el más cercano al nuestro, por geografía, pero sobre todo históricamente. Eva Martín y Julio López Davalillo, profesores de Geopolítica en la UNED, gracias por habernos acompañado hoy en Sin Distancias. Muchas gracias a ti, Clara. Gracias a vosotras y buenos días.